Bendecido día tenga usted que está en contacto conmigo en este momento. La reflexión de hoy está basada en el capítulo 16 del libro de Jueces. Jueces capítulo 16. Ahí encontramos el fin de la historia de un hombre que tuvo victoria por 20 años. Me refiero a Sansón. Sansón dice aquí que juzgó a Israel por 20 años. Y la historia de Sansón comienza en el capítulo 13, 14, 15, 16. 4 capítulos dedicados a la historia de Sansón, en lo que hizo él en sus 20 años, y todo lo hizo bien. Pero después de 20 años, el hombre tuvo un descuido que le costó la vida. Sansón era un hombre que Dios había bendecido con una fuerza enorme. Los enemigos de Israel, quienes eran los filisteos en ese entonces, le temían a Sansón, porque Dios lo había bendecido con una fuerza sobrenatural que le servía para vencer a sus enemigos. Pero al final, este hombre tiene un descuido, pensando que ya todo lo tenía bajo control, se descuidó y Sansón terminó ciego y con un edificio encima por un descuido. No quiero profundizarme mucho en la historia de cómo fue el descuido, porque muchos ya sabemos la historia de Sansón, que se descuidó en el área sexual, descuidó su vida espiritual porque no supo controlar sus emociones, sus instintos sexuales. Y ese descuido lo llevó a perder la vida. Hay historias que se repiten, historias de descuido que se repiten. Y hace poco yo escuchaba el testimonio de un ex militar del ejército salvadoreño en el tiempo de la guerra civil que hubo en El Salvador, donde la guerrilla luchaba contra el ejército. Estamos hablando de los años 80 y 90. Y este ex militar testificaba que él había sido un francotirador y la orden que le habían dado era que no debía disparar a menos que viera a un comandante. Él solo estaba autorizado a dispararle a comandantes de la guerrilla. Y él cuenta que habían tenido una pelea de más de 3 horas entre el ejército y la guerrilla, y después de 3 horas se oyó la orden de retirada, que ya era tiempo de parar la balacera, y todo se quedó, por más de media hora todo se quedó silencio, como que todos se habían ido a casa. Se había oído ya la orden de los radios que estaban interceptados. La guerrilla interceptaba la radio de los militares y los militares interceptaban la radio de la guerrilla. Así que todos habían oído la orden de los jefes militares que se fueran a casa, que esa batalla de ese día había terminado. Y cuando ya había pasado más de media hora de aquel silencio, de que todos se habían ido, el francotirador todavía estaba ahí, porque la orden de él no era de retirarse. Los francotiradores tenían que quedarse para ver cuando saliera el capitán o el comandante de la guerrilla de los lugares de escondite donde estaba dando sus órdenes. Así que después de media hora, cuando todo estaba silencio, dice que este francotirador ve que sale un soldado con mochila y se pone en campo libre a platicar con otro guerrillero. Él disparó y le dio a ese comandante. Ahora, lo que
estoy tratando de decir es que hay ejemplos de descuidos que se repiten. Ese comandante debió imaginarse que había algún francotirador escondido, esperando a que los comandantes salieran. Y ese comandante fracasó por descuido, porque había un francotirador que había recibido orden de no disparar a nadie más sino a los comandantes, y la oportunidad de dispararle a los comandantes era cuando todos estuvieran descuidados, cuando todos hubieran ido, los comandantes tenían que salir de donde estaban. Hoy en día estamos viendo que estamos enfrentando a un enemigo invisible, a un enemigo que se esconde, a un enemigo que no lo podemos ver, y el mundo entero le teme y le llama coronavirus, COVID-19, porque apareció al fin del año 19. Y es un enemigo que como francotirador se esconde esperando la oportunidad de que alguien salga descuidado. Y lamentablemente hay comandantes que están saliendo descuidados. ¿A qué comandantes me refiero? No me estoy refiriendo a comandantes de guerrilla ni de militares. Me estoy refiriendo a comandantes de familia, padres de familia que no están tomando en serio la pandemia y salen desprotegidos, descuidados. Yo me he encontrado en las tiendas a padres de familia con sus niños, tanto el padre sin mascarilla como los niños sin mascarilla. Me estoy refiriendo a líderes de iglesias que antes hacían bromas acerca de pandemias porque no tomaban en serio la pandemia y ahora están sufriendo la enfermedad. Padres de familia sufriendo la enfermedad, líderes de iglesia sufriendo la enfermedad, jefes en los trabajos sufriendo la enfermedad porque abrieron sus empresas y por no seguir perdiendo los ingresos que estaban acostumbrados a recibir, abrieron sus empresas antes de tiempo y no están tomando las medidas necesarias y se están contaminando. Ciertamente hay gente que tiene que estar al frente de batalla, como los médicos, las enfermeras, que también están sufriendo. Pero hay otras personas que podían evitar el contagio y no meterse al área de fuego, pero lo están haciendo por descuido. Qué importante es entonces que tomemos en cuenta que los descuidos traen consecuencias. Sansón murió por descuido, por descuidarse, por confiar en su propia fuerza, confiar en su propia capacidad, y se olvidó que era Dios el que le daba esa capacidad. Este comandante de la guerrilla fracasó por descuido. Sabía que estaba en una guerra y no debía de exponerse a salir a campo libre, aunque ya hacía más de media hora que habían cesado los balazos. Debió suponer que el ejército tenía francotiradores esperando la oportunidad y que los comandantes eran los blancos más codiciados por los francotiradores. Hoy en día también debemos de cuidarnos nosotros. Si se muere el padre de familia, el que trabaja, el que suple las necesidades básicas de la casa, queda una familia desprotegida. Si se muere el pastor de una iglesia, queda una iglesia tambaleante que posiblemente se va a cerrar porque quizás no haya otro hombre de Dios dispuesto a tomar el lugar, el puesto, el trabajo que tenía el pastor. No seamos comandantes descuidados, no seamos líderes descuidados como Sansón, que todo lo hizo bien por 20 años, pero al final de los 20 años, un descuido lo mató. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos. Esto no ha pasado en muchos países. Los hospitales están colapsados. No hay espacio, no hay cama suficiente, ni médico suficiente para atender a tanto enfermo. Pero todavía hay gente diciendo, ¿será cierto?
los gobernantes exageran, los presidentes exageran, los gobernadores exageran, porque hasta que le llega a él o a alguien de la familia, no lo toma en serio, y eso es lamentable. No esperemos que nos llegue a nosotros para darnos cuenta que tenemos que cuidarnos. No hagamos como aquellos que tapan el pozo hasta que se ahogó el niño. Sabían que el hoyo estaba ahí, pero nunca lo tapaban hasta que un niño se ahogó. Así también está sucediendo hoy día. La gente no toma en serio la pandemia hasta que se muera alguien de su familia. No seamos descuidados. Un pequeño descuido y el francotirador llamado coronavirus te va a pegar. Que Dios te bendiga.